Rogelio Jiménez Pons es arquitecto urbanista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una larga experiencia profesional lo ha llevado a especializarse en desarrollo y planeación urbana, así como en los planes de desarrollo regional y fortalecimiento turístico en el sureste mexicano, principalmente en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Fungió como delegado federal y director de turismo en el estado de Tabasco. Entre sus proyectos destacan los paradores turísticos, la rehabilitación del Parque Museo de la Venta y el complejo del Centro de Investigaciones de las Culturas Olmeca y Maya, así como la planeación de la ruta Mundo Maya. Fue acreedor del primer premio de urbanismo Interarc 83 de la Unión Internacional de Arquitectos por el proyecto de desarrollo urbano Tabasco 2000. Desde el 1 de diciembre de 2019, funge como director general de Fonatur, institución a cargo del Tren Maya. Buenas noches, aquí estamos de nuevo en los Diálogos por la Democracia aquí en TV UNAM con otro gran tema y gran invitado. Bienvenido, Rogelio Jiménez Pons. Gracias, John, muy amable. A tus órdenes. Al contrario, Rogelio, como ya vieron ahora en la cápsula, es el director de Fonatur y esto implica muchas responsabilidades, pero una gran responsabilidad en particular, que es el de llevar a buen puerto uno de los grandes proyectos insignia de este gobierno, que es el Tren Maya. Un proyecto que ha generado pues mucha polémica, mucha esperanza, y mucha inversión de tiempo, de recursos desde este gobierno y de dedicación en particular de Rogelio. Bienvenido, Rogelio, aquí a este programa. Gracias, John, y es un placer estar aquí en TV UNAM, nuestra alma mater, y pues un placer, y estamos a lo que tú digas, John. ¿Por dónde empezamos? Tú digas. Pues tú eres universitario, eso es muy interesante. Yo quisiera empezar por ahí, si estás de acuerdo, antes de entrar en lo duro y lo tupido del Tren Maya, que nos cuentes un poquito sobre tu propio paso por la UNAM, porque eres egresado muy destacado de la Facultad de Arquitectura, desde la Prepa 6 incluso iniciaste, participaste, entiendo, en esta época pues gloriosa que muchos recuerdan del autogobierno de la Facultad de Arquitectura que generó muchas olas en México e incluso en el mundo. Cuéntanos un poco de qué es para ti la UNAM y cómo viviste ese tiempo aquí en la universidad. Mira, yo soy de educación oficial, ¿no? Estuve antes en la secundaria 3, una secundaria muy notable en su época. Estamos hablando de los 60, porque, bueno, no digo quién, porque fue también sede de 3 presidentes de la República, de pocas secundarias en el mundo que puedo decir que produjeron 3 presidentes de un país, como del tamaño de México. Y de esa secundaria pasamos, un gran grupo de compañeros pasamos a Prepa 6. En una época muy bonita, porque la Prepa 6 se inauguró en el 64, nosotros nos tocó 2 años después, ya cuando empezaba a llenarse con los 3 grupos de primero, segundo y tercero de prepa. A mí me tocó la generación 66. Voy a decir mi número de cuenta, que aparte no tenía más claves, que era 66, 037, 68. Eran las claves chiquititas que había de la prepa. Y era un gran motivo. Yo soy de la colonia Roma, y en la colonia, por muchos compañeros mayores que yo, sí estaba muy prestigiada la universidad. Era un gran logro social para todos nosotros estar en la universidad, empezando por la prepa, ¿no? Entonces, me tocó la huelga del 66, la primera, que fue cuando cayó el rector Chávez. Ahí empezamos a tener la participación en algunos movimientos del entonces. Me tocó, por cierto, hacer una sociedad de alumnos con compañeros que tú recordás que conoces, posiblemente Pablo Arroyo, el actual subsecretario de Educación Media, que era el presidente de la sociedad de alumnos. Yo era vicepresidente, y Julio Moguel, que también participa mucho en el INAES, era el secretario general. Hubo muchos personajes importantes también que actualmente de la política que salieron de Prepa 6. Y Prepa 6 fue una prepa, en aquel entonces era la Fresa 6, que era claro, es el mote que hasta la fecha luego le usan, la Fresa 6. Exactamente, era una prepa muy divertida, muy buena preparatoria, muy buenos compañeros. Yo jugué americano desde entonces en la prepa. Y después pasamos a arquitectura, que, como dices, me tocó la experiencia que fue muy importante. Había una gran carga. Por ejemplo, los que habíamos participado en el 68 a nivel de prepa, tuvimos una importante participación. Había compañeros, me tocó junto con otro que después ya se dedicó a la política y se fue por otro lado, Graco Ramírez, y otros compañeros
participamos en los comités de lucha desde entonces, y era una prepa activa, una prepa que asumía su rol de universitario y que indudablemente nos dio un bajaje importante, un antecedente importante, porque cuando entramos a la universidad, junto con gente muy dada, en una facultad que particularmente hasta principios finales de la década de los 60 se había caracterizado por ser una universidad, la parte burguesa, digamos, de toda la universidad, y esto se debía a que muchas de las actividades de la arquitectura en México se basaba en que los que pueden incidir en la construcción o en el diseño de las grandes obras, llámese residencias, hoteles, desarrollos, pertenecían a una clase. Y ahí fue el momento en que México empezó a abrirse a los problemas sociales, a la creación del Infonavit, a la creación de los compromisos, ya que no podía seguir creciendo la sociedad mexicana sin una visión de una realidad distinta. La época de los 70 es la época de explosión demográfica en la Ciudad de México en particular, ¿no? Es un periodo que se duplica o se triplica, ¿no? En una década el tamaño de la Ciudad de México, y hay una gran demanda de vivienda popular en particular, ¿no? Así es, y fue la época en que empiezan a sentirse la necesidad, imperiosa necesidad de trascender los esquemas tradicionales de arquitectura clasista, selectiva a ciertos grupos, a una arquitectura con compromiso social y sobre todo el urbanismo, que prácticamente no se había aplicado. Entonces, fenómenos espontáneos que había que analizar, por ejemplo, los crecimientos de Ciudad Nezahualcóyotl, los crecimientos de Xechalco, los crecimientos que en todas las ciudades, los cinturones de miseria que se generaban. Entonces había ya mucho material de conciencia de la realidad nacional, y que eso debía ser esa realidad, nutrir los programas académicos. Y es ahí la gran contribución que yo siento que compañeros como Germinal Pérez Plaja, González Lobo, Dávila, Chuy Barba, mucha gente, Rojas, muchos pensadores, tanto en la parte académica como en la parte estudiantil, participaron en aportar una convulsión. Y de ser una escuela muy apática políticamente, se convirtió de repente en una de las vanguardias políticas de la universidad. Y es muy singular porque sí había habido un antecedente en la Facultad de Economía de un autogobierno, pero fue muy efímero. En cambio, el autogobierno de la facultad, de la escuela, todavía no hablamos facultad, de la Escuela de Arquitectura, trascendió más allá. ¿Y trascendió por qué? Porque sí reflejaba una necesidad nacional de transformar la forma de enseñar arquitectura y la forma de enseñar urbanismo. Entonces empezó a haber esa conciencia social en primera instancia y después también ambiental. Se hablaba ya de los problemas ambientales. Pero a ver, nada más una pausa, porque cuando hablas de autogobierno suena, a ver, que corrieron las autoridades. Eso ocurrió. Sí, así fue. Así es. O sea, no era solamente una cuestión de compromiso social del plan de estudios, no dirigir la mirada no tanto de los hoteles y los grandes edificios, sino a la vivienda popular y ese compromiso, sino también tomaron ustedes el control sobre la gestión de la misma escuela, o sea, armando los grupos y los maestros. Sí, ¿cómo estuvo ese asunto? Es que indudablemente, si bien había grandes maestros o grandes arquitectos que no podemos negar su gran calidad profesional, como Legorreta, Augusto Álvarez, el mismo Ramón Torres, que es el director, que como arquitectos tenían un gran valor de su profesión, de su oficio, pero indudablemente tenía una visión muy de acuerdo a lo que ya existía. Y lo que nosotros provocamos fue un movimiento que los relevó, prácticamente los quitamos de por medio, porque no podía seguirse promoviendo una arquitectura que no correspondía a un país en condiciones precarias de la planeación, de la visión de la propia arquitectura, de como tú bien indicas, los programas sociales, la vivienda colectiva, todo eso no existía. Te podían programas, o sea, no obedecíamos en ese momento a una realidad que ya estaba omnipresente en todo el país, del problema del crecimiento urbano y sobre todo de un tipo de vivienda, de un tipo de sociedad que estaba demandando otro tipo. En el contexto de los movimientos estudiantiles de los 60s y la masacre de Tlatelolco y de 71. Y esa posición de un grupo también aguerrido, pues no hay que dejar de decir, éramos un grupo aguerrido que sacamos a la autoridad de la escuela, posiblemente se nos pasó la mano en términos hasta de ser aguerrido, pero la escuela se tomó y en ese momento se separaron
una escuela que con el maestro Ramón Torres, que fue indudablemente un buen individuo, pero ideológicamente distinto a nosotros, salió y forjó una versión que se llamó letras, y nosotros éramos números. Y se dividió el y gracias también a que había una condición muy peculiar en la universidad, que es parte de esa evolución que tiene la universidad, estaba Pablo González Casanova, y particularmente... Claro, era el rector en ese momento. Sí, y particularmente estaba su hermano Enrique. Enrique González Casanova era yo creo, una de las personas más avanzadas que la tuvimos por digo, éramos muy jóvenes nosotros, estamos hablando que teníamos 19, 20, no, un poquito más. Pues esto fue, ella ya tenía 21 años, pero eran las personas que tenían de repente contacto con verdaderos intelectuales densos en términos de su capacidad, de sus antecedentes, y gente muy preparada, y que entendían los orígenes de estos movimientos y entendían a dónde se dirigía todo esto. E indudablemente era una apertura de programas distintos. El autogobierno se basó en una replanificación de la forma de educación. Yo te puedo decir una cosa, que si bien el autogobierno, ya particularmente en la UNAM, entraron en muchos vicios porque se convirtió en muchos problemas endógenos, como muchos movimientos que de repente no tienen esa constantemente frescura, sino que se volcó en sí mismo y produjo algunos fenómenos negativos. Sí produjo un cambio en el resto de las materias en universidades como la Iberoamericana, en los programas de estudios, hasta las universidades más conservadoras, se dieron cuenta en el fondo, aunque les costó mucho trabajo reconocer, que ese era el camino. Ese era el camino de cambiar los planes de estudio a ser consecuentes con una nueva realidad. Pues quizás distancias tomadas, estimado Rogelio, estamos en un momento similar con respecto a pues un rector también abierto a los movimientos de los estudiantes, pues tomas que no son siempre lo más conveniente, pero que hemos generado ahorita, justamente la semana pasada, aquí en TV UNAM tuvimos a la maestra Tamara Martínez, que es la nueva coordinadora general de género en la UNAM, ¿no? Cada generación tiene sus grandes temas, ¿no? Y hoy en la UNAM también se está viviendo como un proceso de cambio y de transformación, ¿no? A ver, saltemos al tema, porque nos vamos a pasar todo el programa hablando sobre tu historia y las luchas estudiantiles. Bueno, esa misma experiencia, supongo, esa formación es la que llevas también hoy a esta nueva responsabilidad. No es tu primera vez en el gobierno, pero sí es una responsabilidad muy importante. O lo ves como algo del pasado, simplemente, o si te inspiras todavía de eso. No, por supuesto. Son cosas que te marcan un planteamiento, una dirección, que inclusive me lleva a pensar que me llevó a tener contacto con el entonces joven Andrés Manuel López Obrador. Y fue precisamente un compañero de autogobierno tabasqueño que fue el que nos unió, porque andaban promoviendo. Yo llego al Tabasco por una cuestión de chamba, que me nombran delegado federal de turismo, el arquitecto Rocío, que fue secretario, me nombra que vaya yo a Tabasco como delegado federal, y allá encuentro unos compañeros del autogobierno, Carlos Cerorio, ahorita me acuerdo bien el apellido, quien es el que me presenta con Andrés Manuel, y porque ellos estaban en un programa de radio Chontalpa. Entonces, también esa vinculación me lleva a relacionarme en su momento con Andrés Manuel, que era el delegado federal del Instituto Nacional Indigenista, y que tienen programas muy interesantes. Y que el entonces gobernador de Tabasco, aunque yo llego como delegado federal, y también Andrés Manuel, el gobernador de entonces era un tipo con mucha influencia política a nivel nacional, que prácticamente reclutó a todos los delegados de todos los secretarios y los puso también en un programa integrado. Entonces, yo me acuerdo que este gobernador, que tenía una visión muy peculiar, si bien fue un ingeniero de las altas líderes de la ingeniería en México, fue presidente del Colegio de Ingenieros, presidente de la Cámara, creador de las grandes obras hidráulicas como las presas, etcétera. Sí tenía un particular interés en los programas que le llevaba el actual presidente, le llevaba el entonces joven Andrés Manuel, programas como los Camellones Chontales, como programas de vivienda rural,
Y es ahí donde nos empezamos a conectar, a tener esas primeras... Entonces, el desarrollo con sentido social arraigado en las comunidades, ¿no? Y entiendo que eso es también el planteamiento del Tren Maya, pero muchos parecen no entenderlo así, estimado Rogelio. No sé si es por ignorancia, por mala fe, o porque simplemente el tamaño de este proyecto es tan grande que es pues difícil realmente manejarlo con ese espíritu comunitario y que hay tantos intereses que están presionando. Cuéntame, ¿cómo llevar ese espíritu de desarrollo comunitario arraigado a esta escala de un tren de 1,475 kilómetros y en las zonas pues, de mayor riqueza cultural, étnico, histórico, ecológico en este país? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que el punto fundamental es saber de dónde viene, de cuál es el origen, porque mucha gente cree que es un capricho, mucha gente cree que es una ocurrencia de hace poco, y no. Esto tiene profundas bases de análisis. Yo recuerdo pláticas de hace varias décadas, de que decir, oye, ¿y qué obra crees que sea la más detonadora del desarrollo del sureste? Todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar en el sureste, sabíamos que existía un gran potencial. A mí me tocó, por ejemplo, echar un antecedente que era trabajar en lo que era la Ruta Maya, como delegado de turismo, y después que se convirtió en Mundo Maya, años después. Pero eso te permite trabajar en una serie de espacios que dice, oye, el gran potencial, el conocimiento de un territorio tan importante, con unas grandes ventajas para muchas cosas, que puede ser una riqueza inmensa, pero dice, oye, ¿por qué no está desarrollado? ¿Qué puede hacer detonar todo esta... Mientras el país en el norte y centro crece a una tasa, aquí mantiene las injusticias de la inversión pública, en fin, como que eres testigo, porque yo desde entonces, desde la década, yo inicié en el 77, de estar allá, y hasta la fecha siempre me he vinculado con todo el sureste, primero con Tabasco, después con Chiapas, en fin, siempre he tenido trabajo en la región. Sabes que había potenciales que no eran aprovechados por la nación, y veías que qué había detrás de estos, y volvíamos a tener contacto con Andrés Manuel, se volvió a platicar con él y sus otros amigos, y decíamos, ¿cuál es la obra ideal para detonar el sureste? Y yo pensaba que eran los puertos, yo me dediqué un rato a diseñar puertos, pero Andrés fue el que más o menos dijo, no, yo creo que hay que ligar puertos y todo eso, que lo puede ser un tren. Entonces de repente ya la idea del tren, la concepción del tren, que la tiene muy bien, porque pocas gentes conocen también el territorio como Andrés. Andrés sí es pata de perro que recorrió municipio por municipio y conoce todo este tren. Se dio cuenta que la vinculación entre puertos, aeropuertos y ciudades lo puede generar un tren. Y es ahí donde deriva la intención como un elemento integrador de desarrollo muy semejante a lo que sucede en Europa, muy semejante a lo que está sucediendo hoy día en China, y muy semejante a lo que está volviendo a recurrir Estados Unidos. Estados Unidos está recurriendo de nuevo a los trenes para pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea del tren Maya está forjada por una gran experiencia de una meditación profunda de cuáles son los elementos detonadores de muchos factores de producción que pueden integrarse en trenes de carga, turismo y pasajeros. Entonces, este rejuego de análisis permite pensar que ahorita la estrategia del Tren Maya es una estrategia forjada en un profundo conocimiento territorial, que es lo que tiene Andrés Manuel. Muy bien, Rogelio, si me permites, ahorita vamos a una breve pausa y regresamos en unos momentos con Rogelio Jiménez Pons, el director de Fonatur y del Tren Maya. No se vayan, ahorita regresamos con nosotros. Aquí seguimos con Rogelio Jiménez Pons, el director de Fonatur, que está encabezando el proyecto del Tren Maya. Mira, en los anuncios, los proyectos, se habla de la creación en el corto plazo, mediano plazo, unos años, de 1 millón de empleos, de 3 millones de turistas, un aumento de más de 300%, ahorita hay como unos 600,000 que vienen cada año, se proyecta que esto serían 3 millones, aparte de que este tren podría también funcionar pues para la misma comunicación local, no solamente para los extranjeros, los que ven de fuera, sino también para agilizar la economía local.
Nadie tiene duda que esto es importante, es necesario. Como tú decías, los grandes proyectos de desarrollo siempre eran en el norte, se le daba prioridad a la Ciudad de México quizás, pero en el sur no. Tenemos un gran problema de pobreza, de desigualdad. Sin embargo, pues hay muchas críticas. La gente dice desarrollo, pues sí, pero ¿cuántos árboles se van a tumbar? ¿Cuántos jaguares, no? Van a arrollar en el camino. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Se va a privatizar el agua para servir a estos nuevos poblados? Hay que hacer estaciones, hoteles, ciudades para estos trabajadores. O sea, no es un trenecito, es todo un proyecto de desarrollo. Pues vamos por partes. Empezamos con lo ambiental y luego entramos en lo social y otros ámbitos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo para asegurar, o el gobierno está haciendo para asegurar que este tren no destruya el medio ambiente? Mira, estás yo creo que tocando el punto más sensible de todo el sureste mexicano. El sureste mexicano, yo cuando muy joven, yo tuve la oportunidad de conocer en la década de los 60, era muy joven, Chiapas, y conocí toda la riqueza forestal y selvática de Chiapas cuando tenías ahorita un paisaje. Tú sabías de Chiapa de Corzo, que está pegado a Tuxtla Gutiérrez, volabas, y te ibas a un campamento de aserraderos que había, que por cuestiones de amigos de mi familia visitábamos, y veías que era un mar completo de bosque y selva. 30, 40 años después o 50 años después regresas y no ves absolutamente nada, todo eso se perdió. En esencia lo que está pasando en toda la región sureste, y es lo que sí, nos debe preocupar a todos los mexicanos. El sureste ha sido un lugar de saqueo, inclusive desprecio, de racismo. A mí me tocó estar, yo me acuerdo de San Cristóbal de las Casas, cuando los mestizos se subían a la banqueta, se tienen que bajar los indígenas de la banqueta. O sea, los famosos coletos, ¿no? Ese antagonismo donde siempre el que tenía la peor parte del indígena. Tú lo veías, comportamientos prácticamente coloniales de un racismo espantoso, acendrado, el cual no se ha erradicado. Todavía hay mucha gente con expresiones cotidianas de ese tipo de racismo, y en los dos sentidos, porque también del otro lado genera unos resentimientos que han quitado también un poco objetividad de todo esto. Lugares de una riqueza impresionante en términos naturales. El agua del país está en el sureste, que es el factor número uno, más allá del petróleo, el gas. El agua es lo fundamental. Entonces, y estas concepciones y estas pláticas se tenían, yo me acuerdo con el joven de aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, que era el que decía, esto no puede, esta realidad, que inclusive cuando nosotros tuvimos presencia y tuvimos una oportunidad de trabajar, es porque hubo una recomposición del balance en términos de participaciones de la producción petrolera de Tabasco, que de repente hubo un gobernador que particularmente luchó por el beneficio del Estado y logró que las participaciones subieran de forma notable, lo que nos dio margen tanto a Andrés Manuel para meter programas importantes de recursos económicos para los grupos indígenas, como a mí, que yo finalmente hice un proyecto que fue famoso en su época, era Tabasco 2000, que es un buen desarrollo urbano. Entonces, pero tú veías que todo esto era casual. Terminó esa época y cayó de nuevo el sureste en un desamparo terrible, donde todas las inversiones, había lugares como Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, Campeche, hasta el año 2012, 15, por ahí, aportó más de $100,000 millones de excedentes petroleros de su producción del Cantarell. Pero no fue ni siquiera para arreglar el puertito chiquito que existía, ni siquiera para mejorar el calado. Fue sacar y sacar miles de millones de dólares y nada regresó. El mismo Cancún, que hoy día es el principal captador de divisas junto con la Riviera Maya, tiene muy poca recepción de inversiones federales, y es un lugar donde las contradicciones se han acentuado. Si bien Cancún se planeó hasta cierto nivel, digámoslo claramente, se planeó hasta la clase media, todas las clases populares, que son los trabajadores, nunca tuvieron el menor ayuda de planeación de su espacio vital. Entonces, todas esas contradicciones, por un lado, están generando mucho malestar. ¿Qué sucede? ¿Qué está atrás de la pérdida de las selvas? ¿Qué está atrás de todo este desorden? Sí. Hay dos factores fundamentales. Primero, la marginación. La marginación es una falta de atención del Estado mexicano, de esos grupos que deben ser de alguna forma incorporados al desarrollo, porque habitan en un territorio fundamental. Y no les queda más otra cosa que destrozar su medio ambiente inmediato, porque tienen que sobrevivir.
Y el O otro sea, lado, nada más para resumir ese punto, tu argumento es que al tener más empleo, más desarrollo, las mismas comunidades, en lugar de estar quizás cómplices con alguna destrucción medioambiental, ellos pueden ir a trabajar en este proyecto. Entonces podría tener hasta un impacto positivo en la cuestión del medio ambiente. Eso es lo que estás diciendo. no, debe tener fundamentalmente, porque el problema de las pérdidas de las selvas y de, por ejemplo, en los últimos 25 años, los Montes Azules, que es la selva lacandona, por eso a veces no entiendo la demanda del grupo zapatista, ha perdido en promedio 10.000 hectáreas anuales, 250.000 hectáreas, y era una de las selvas más importantes. La más importante, que es Calakmul, que está poco habitada, pero ya se empieza a habitar cada vez más, pierde anualmente 1.400 hectáreas. ¿Qué hay detrás de esas pérdidas? No hay más que una sola cosa, la marginación. Es un poco el fenómeno de que si toda esa población que está pegada a recursos tan importantes como es la selva, y si tú no las atiendes, ¿qué van a hacer? Pues lo van a quemar, van a hacer las tortillas más caras del planeta porque tienen que tirar un cabo que cuesta miles para calentar tortillas o invaden, no hacen un potrero. En fin, esas prácticas son derivadas de un factor fundamental, es un factor social. No es un problema de biólogos, no es un problema de ecólogos, es un problema de participación social, que esa gente está abandonada y marginada, y esa marginación es la que hay que atender. Por ejemplo, en este caso muy particular, Calakmul. Sí, que algunos críticos lo han llevado al estandarte para como el símbolo, pues, de la destrucción, porque eso es una zona arqueológica muy importante, en una zona de la selva muy virgen todavía, y de repente llevar miles de millones de turistas cada año podría generar un colapso ecológico, es lo que ellos dicen. Pero cuéntanos. Pues sí, pero mira, es muy importante entrar en escala. O sea, número uno, el Tren Maya lo primero que tiene como una estrategia fundamental es atender a las 84, hay 84 pequeñas comunidades que rodean la reserva, tanto al oriente como al poniente. Si no atendemos estas comunidades, si las dejamos así que como están hoy día, que no nadie las atiende, pues están haciendo lo que hoy día hacen, asociarse con las mafias que están sacando el siricote, la tala clandestina, toda la zona de la frontera del lado poniente, que son puros casos de seguridad que vienen de Guatemala, etc. Sí, entonces, si no atendemos esa realidad social, van a seguir destruyendo la selva. Para estos efectos, nosotros estamos trabajando con un personaje que es pieza clave en todo eso, que es el director de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Pepe Zúñiga, que fue un elemento fundamental en la creación de Calakmul como patrimonio doble mundial, tanto cultural por la zona arqueológica que mencionas, como natural. Y tiene esos dos grandes números ahí. ¿Cuáles son dos grandes números? La ciudad maya más grande, o sea, es el Manhattan o el Nueva York de los mayas, es una ciudad gigantesca. Para que el público se dé una cuenta de una escala que ahorita lo referí. Tulum, que es un lugar muy exitoso turísticamente, son solamente 5 hectáreas y recibe actualmente 3 millones de visitantes anuales. Está sobresaturado, yo creo que sí, ya hay que bajarle en Tulum porque es demasiada gente. ¿Sabes cuántas miles de hectáreas es Calakmul? 1000 veces más grande, 5,000 hectáreas. Increíble. Solamente la zona arqueológica. Y toda la reserva de la biosfera mide 730,000 hectáreas. El Tren Maya, junto con toda la gente que está trabajando, por ejemplo, ciertas organizaciones que cuidan, obviamente los primeros que protestaron, ay, van a meter un tren y los jaguares, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos a las instituciones más, las alianzas más importantes, por ejemplo, el doctor Ceballos, el doctor Manterola, que protestaron en principio y dijimos, oigan, pues díganos cómo, intégrense a trabajar conjuntamente para que nos digan dónde van los pasos de fauna, dónde va esto, dónde va... ¿Para qué? Para que esto sea la suma de la Rogelio, gente... hace unas semanas el expresidente Felipe Calderón y Cuadri, ¿no? Entre los dos andaban distribuyendo unos videos de unos jaguares que eran de África, ¿no? Y decían que eran leopardos. Leopardos, claro. Leopardos, sí, eso. Bueno, pues es que, mira, ya, saludos de pedido Felipe, pero en fin, son otras cosas que, o sea, es como que también dice el licenciado Felipe Calderón, dice, hicieron mal en asignarle el tramo 4. Pues, él como abogado de que me diga cómo asignamos una concesión, es otro tema de una asignación particular.
¿cómo hacemos un proceso que pedía que hiciera un concurso? No podemos pasar ciertas cosas. Bueno, Él como abogado ahorita debe saber. pasamos a lo de los contratos, porque vamos a entrar ahí. Pero vamos a lo, Bueno, lo del medio ambiente. Entonces, ¿convenciste bueno, o ya se convencieron estos ecologistas de que sí se y podía está hacerlo trabajando. bien? Y sobre todo una cosa, te voy a decir, ¿cuál es el pronóstico que nosotros hacemos y estamos trabajando en ese sentido y nos están ayudando? Y esa es si hoy tiene 730,000 hectáreas la reserva de la biosfera de Calakmul, el deseo que nosotros tenemos es que para finales de esta administración podamos, estamos trabajando en ese sentido, ojalá lo podamos lograr, parece ser que sí podemos, porque estamos hablando con la gente que nos está ayudando, duplicar la reserva de la biosfera, subirla a 1,5 millones de hectáreas. Ahora, ¿qué significa que llevemos gente a visitar siempre y cuando no tenemos sobrecargas? Por eso es muy importante la relación de qué estamos hablando y en relación a qué. Es muy fácil de repente decir, hoy están entrando ustedes a la ciudad, discúlpeme. Mira, deja platicar. Yo creo que conozco el sureste desde hace 50 años. Yo me acuerdo que antes cuando tú íbamos a la bella práctica que teníamos todos los que vivíamos en el sureste, de ir a falluquear a Chetumal. Ibas a comprar falluco porque era zona libre de Chetumal, ibas a comprar quesos y no sé qué cosas. Y pasabas por esa carretera que entonces era una carretera angosta, la que iba de Escárcega a Chetumal, y una carretera muy angosta, y tú veías perfectamente cómo en los árboles pasaban los changos de un lado a otro. Había cierta continuidad biológica de todo lo que es el petén guatemalteco, que se continúa, este corredor mesoamericano que es fundamental, y se metía y se lanzaba al oriente a conectarse con lo que es actualmente Siancal, y las otras iban a las reservas del sur de Mérida y toda esta zona. Y había esa continuidad biológica. ¿Qué interrumpió eso? Porque ese fenómeno que nos acusan que va a ocasionar, que no es cierto, que va a ocasionar el Tren Maya, ya se interrumpió. ¿Cómo se interrumpió? Con la ampliación de la carretera. Hoy día, esas carreteras anchas, que no se pensaron, no se hizo ningún paso de fauna, las cosas que se hicieron recientemente son cosas muy, muy raquíticas, llamémoslo así, que bueno, que se hizo algo que son unas pequeñas redes para changos, y no creo que funcione mucho. No se hizo un programa estratégico para defender a la reserva. Sí, claro, la gente imagina la selva virgen como si estuviera todo así en absoluta estado originario, ¿no? Y que van a llegar con el tren a destruir todo, pero como bien dices, ya hay desarrollo ahí, incluso mal planeado. Entonces, pero eso es muy interesante lo que estás diciendo, que incluso la apuesta es que a partir del tren se regenere el medio ambiente. Mencionaste el crimen organizado, eso es otra cosa muy importante, que no es que estés culpando a las comunidades por la destrucción al medio ambiente, sino viendo que si no hay posibilidades para el desarrollo más local, pues evidentemente cuando vienen recursos y organizaciones que están buscando apoyo, pues es difícil no caer ahí. Es un poco como la estrategia a nivel nacional de combatirle a la delincuencia a partir de las oportunidades, ¿no? Entonces, es interesante este enfoque que estás ofreciendo. Es como el huachicol. A ver, sí, adelante. Sí, como el huachicol. El huachicol tiene una base social, porque llegaban los malos y decían, toma un pedazo de esto y tú véndelo localmente y dame la mayoría. ¿Qué está haciendo ahorita los de una mafia que está sacando las maderas preciosas? Dice, toma una parte y dice, yo te pago, y crean base social de apoyo. ¿Por qué? Porque hay un abandono de esos grupos que nadie está atendiendo. Y lo que necesitamos es sustituir, quitar al malo de por medio, decirle, no te dediques a esto, entra en una cosa de sustentabilidad de largo plazo, entra en procesos de producción. Hay dos programas muy importantes. Primero, ya el que ya lanzó el presidente hace tiempo, que es el Sembrando Vida, que es fundamental. ¿Por qué? Porque ya arrasaste aquí, recupera esta con nuevos sembrados. Y lo que te queda, otro programa que es Te Pago de Servicios Ambientales. ¿Por qué? Porque te preserves la selva. Porque de repente se les da la gana que, oye, la selva no me produce. No, debe producirte como está, te debe producir. Es un servicio ambiental que tu comunidad le está dando al mundo. No tan solo a ti, sino al mundo le está dando. Entonces hay que pagar esos servicios ambientales. Entonces ambos programas se tienen que... ¿Para qué? Para que evitar la alianza entre los malos y los necesitados de todo este tipo de cosas. Si no actuamos rápido, va a ser un problema como el huachicol, entre otras cosas. Entonces, todo eso está pasando. Pasemos a otro tema candente, discusión candente, que es el de la propiedad de la tierra, de los desarrollos, la tenencia de la tierra. Muchos, bueno, en el primer tramo entiendo que ya están los derechos de vía, es un tren viejo que se está recapacitando, renovando.
pero en las otras etapas, pues sí, hay que negociar con las comunidades para que ellos permitan el derecho de vida y pues cedan el control sobre algunos territorios. Muchos no quieren, temen que esto vaya a ser lo mismo que otros desarrollos del pasado, ¿no? ¿Qué pasaba en el pasado? Pues cuando el tren, por ejemplo, de Toluca, ¿no? Que quería construir Peña Nieto, otros desarrollos similares, llega el gobierno, utiliza el mecanismo de la corrupción, compran a algunos de los líderes comunitarios para fabricar quizás reuniones comunales para acceder a ceder este terreno. Todo se maneja por medio del dinero o la represión directamente, ¿no? Desalojo, y al final de cuentas se extraen estas tierras del control comunal y la plusvalía que salta de manera muy importante una vez que empiezan a trabajar estos proyectos, pues se queda en las manos, en el mejor de los casos, del gobierno, pero muchas veces simplemente en manos de especuladores, empresarios internacionales que vienen nada más a aprovechar, a continuar con el saqueo que comentas. ¿Qué acciones estás tomando para que esta triste historia no se repita hoy en el caso del Tren Maya? Pues mira, ese es un punto fundamental yo creo que de lo que es la 4T. O sea, para mí esa es una esencia determinante del cambio sustancial. No podemos repetir otro Cancún que se diseñó hasta la clase media. Y se les olvidó las clases populares, se les olvidó los dueños originales de la tierra y fueron desplazados. Toda la Riviera Maya ha sido lo que tú acabas de decir. Llegan los especuladores, los coyotes, se engañan, se sacan a la gente, se lo venden a un gran empresario, el gran empresario que llega y pide, y por la especulación saca a los habitantes originales que después llegan como sirvientes, cuando eran los dueños originales de la tierra. Así es. ¿Qué estamos haciendo en una política establecida? ¿Qué es lo primero que hacemos? Y esto empezamos desde el momento que ganó Andrés Manuel la presidencia, se le dijo, llegamos a la zona y señores, no vamos a comprar nada. Nadie venda, por favor, nadie venda nada, que no empiecen a aparecer los coyotes, porque aparecieron, no olvídate, una cantidad de coyotes impresionante. Tratemos de que estemos en el enfoque de lo primordial. La tierra es la primera reivindicación que debe tener los pueblos originales. O los que llegaron con los movimientos demográficos, porque también en el sureste, a mí me tocó una época cuando yo conocí esta parte del sur de Quintana Roo, cuando estaba la famosa comisión ¿cómo se llama? La que iba destruyendo la selva. Fíjate, imagínate la concepción del Estado mexicano, que tenía la Comisión Nacional de Desmontes, y que el principal enemigo de las selvas de México es la reforma agraria. ¿Por qué el principal enemigo? Porque si tú tenías una selva y estás preservando, llegar a la reforma agraria, oye, ¿qué es eso? ¿O es mi tierra? ¿Estás preservando una selva? Sí, pues no, porque te la vamos a quitar, porque está ociosa. ¿Qué hago? Quémala. Y el gran promotor a nivel nacional de bosques y selvas, destrucción de bosques y selvas, fue la reforma agraria. Estoy hablando obviamente en las décadas 70, 60 y todo eso. Entonces, de repente tienes una Comisión Nacional de Desmonte, o sea, tú tienes que cambiar toda esa filosofía. Entonces, ¿qué tienes primero que reconocer? Los derechos de los pueblos originarios. ¿Cómo empoderas más allá del discurso al pueblo originario? Reconociendo su derecho a la tierra, que es la primera reivindicación, y en consecuencia poner en valor el empoderamiento de los pueblos originarios. Entonces, lo primero que nosotros decimos, no vendan a nadie, ni a nosotros. A nosotros nos tienen que vendernos la franjita del derecho de vía estrictamente, que son los 40 metros a lo largo de toda la vía, porque es una cuestión ya de ley federal para cuestiones de mecánicas. Pero si vamos a hacer un nuevo polo de desarrollo, si vamos a hacer una estación, que es la que puede distribuir los valores, asóciense con nosotros. ¿Bajo qué modelo? Ahora te interrumpo un segundito porque nos están llamando a corte y regresamos ahorita mismo para seguir esta fascinante discusión con Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur y del Tren Maya. No se vaya. Aquí seguimos contigo aquí en TV UNAM, Venezuela por la Democracia, con Rogelio Jiménez Pons, hablando sobre el Tren Maya. Rogelio dice que en el pasado llegaban los especuladores y el gobierno y pues expropiaban las tierras o los compraban, y la ganancia terminaba en esos especuladores y inversionistas, pero al final de cuentas los dueños de la tierra incluso tenían que regresar
como servientes o trabajadores ahí. Y aquí la idea es mantener el vínculo de origen de propietarios en este proyecto para los pueblos originarios y los habitantes de las zonas de desarrollo. Pero ¿cómo lo vas a lograr, Rogelio? Estabas empezando a dibujar un poco el escenario? Sí, como te decía, el empoderamiento de los grupos originarios o los dueños de la tierra, los campesinos, ejidatarios, quien sea, es no suelten su propiedad. ¿Cómo hacemos que de alguna forma ustedes garanticemos que los beneficios de las plusvalías, que es el primer paso, lo absorban ustedes, lo pueden tener ustedes? Normalmente el proceso que hacían los especuladores, sabían que iba a crecer por acá, había información clasificada, iba a venir una carretera, iba a valer todo esto más. ¿Y qué pasa? Se adelantaban los coyotes, compraban, engañaban muchas veces, despojaban, y después los coyotes eran los intermediarios de los grandes intereses, o del mismo gobierno inclusive, porque hay que acordarnos que dos territorios nacionales, que es el territorio de Quintana Roo y el territorio de Baja California Sur, fueron sujetos de programas importantes de desarrollo turístico, Los Cabos y Cancún. Pero se sabía que venía un movimiento de especulado. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Si yo hago un gran hotel aquí, inmediatamente hago que empiecen a repercutir los valores, empieza a subir todo eso. Y los coyotes que sabían perfectamente, o las autoridades corruptas que lo sabían, empiezan a hacer negocio en torno a todo esto. Y los dueños originales, pues, para atrás, explotando esa candidez, esa inocencia o esa ignorancia de mucha gente, los sacaban de la jugada y al rato los teníamos regresando. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente todo lo contrario. Te quedas y vos has de buscar una fórmula. ¿Qué fórmula estamos teniendo? Es ahorita una plática muy intensa que tenemos con el procurador agrario, Luis Hernández Palacios, que es un apoyo importante, es un tipo muy crítico. Nosotros creemos que puede ser a través de los fideicomisos. Lo creemos. Luis no está tan convencido, pues estamos en este proceso de diálogo muy intenso y en buenos términos técnicos, porque creemos que el fideicomiso es un mandato, y como mandato puede garantizar ciertas peculiaridades de que garanticen los planteamientos. Hay dos alternativas que nos está poniendo la reforma agraria, porque hay que primero considerar que somos un nuevo gobierno, cuyo principal objetivo es beneficiar a la gente, no perjudicarle. Entonces tenemos que tener la convicción real de que la fórmula debe ser a prueba de fuego, pues a prueba de largo plazo. No podemos crear fórmulas que de repente, que al cambio de la administración ya vengan los coyotes y se regrese el mismo fenómeno. No, tenemos que pensar algo que realmente penetre, que tenga la solidez jurídica, que sea el vehículo adecuado, que permita mantener la propiedad a los originales, pero también le permitan asociarse de la forma más sana con el gran capital, porque evidentemente viene el problema del gran capital, y el gran capital no se anda con consideraciones. El gran capital es canijo. O sea, hay que saber, no estamos aquí tratando. Nosotros de repente tratamos con grandes capitales y sabemos que no hay damas de la caridad. El capital llega, son una bola de canijos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ahorita un grupo tiene poder, pero mañana posiblemente ya no. Así es. ¿Cómo garantizamos que todo esto perdure y nos garantice que el propósito social de estos cambios sustanciales perdure? El punto central es a garantizar su propiedad de las comunidades. Esa es la idea, y que se puede ser primero en fideicomiso, algún otro mecanismo, sí, pero que no tengan que vender y que toda esa plusvalía tenga beneficios directamente para esas comunidades. Pero entonces, ¿por qué algunas comunidades, supongo que no son todas, pues todavía están rechazando esto muy fuerte? Yo sé que se hizo una consulta, bueno, varias consultas se han hecho, pero mira, hay palabras muy duras, ¿no? Aquí está el Congreso Nacional Indígena, que dice: el mal gobierno federal simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva, ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización y toma de decisiones, ¿no? Es un vulgar engaño. Incluso el señor Marcos hasta usó palabras altisonantes, ¿no? O sea, si esto es cierto, lo que dices, ¿por qué lo rechazan? ¿O es un problema de comunicación o qué está pasando? No, lo que pasa es que ellos no son de la zona. Vamos a hacer una cosa. Es bien importante esto. Yo no entiendo al zapatismo, Marcos y todo este grupo que de jóvenes los apoyamos cuando levantamos, dijimos que ya era hora, que qué bueno que pasó esto. Pero de repente, cuando ves la evolución histórica de este movimiento que pacta con Fox, hace el recorrido, lo fuimos a recibir al Zócalo, etcétera, y de repente
hay armonía, entre comillas, con los gobiernos neoliberales, no pasa nada. De repente, con un gobierno de izquierda democráticamente electo, ¡pum!, el primer día están en contra. Yo te dejo decirte datos muy importantes que es vital que el público lo sepa. Nosotros, en términos de las anuencias escritas en actas registradas y todo, porque para nosotros es fundamental, porque es el proceso para el pago de los derechos de vía. Que te voy a decir que estamos ahorita pagando derechos de vía de hace décadas que no se pagaban, no solamente del tren, sino de carreteras. O sea, la semana pasada pagamos carreteras de estamos pagando porque es justicia que esa gente está feliz de la vida, porque le estamos haciendo justicia después de décadas. Acuérdate que antiguamente era pura simulación, puro discurso. Hoy en los hechos se está haciendo justicia. ¿Y qué cuesta esa justicia? ¿Por qué? Porque hay que pagar derechos de vía, hay que pagar estos despojos que se hicieron, y se está realizando todo esto. Entonces, todo lo que es el territorio inmediato del Tren Maya, que es el inmediato donde están actas firmadas y todo eso, todo el mundo está de acuerdo, está esperanzado, está deseoso de participar. Y estas organizaciones, no sé de dónde son. Hoy veía una declaración, es los de los amparos, ¿de dónde son? O sea, de veras, porque de repente amparar desde distancia hasta municipios donde ni siquiera pasa el tren es absurdo. Significa que esa gente ni idea tiene, no sé para qué gastan dinero. Entonces, hay una distorsión a nivel del centro. O sea, a nivel de... Mira, yo el otro día me pregunta un periodista y me dice, oiga, ¿qué piensa de este grupo que está en Oxuc y se queja del Tren Maya? Y estaba yo insurgente platicando con un periodista y me digo, pues imagínate que tú y yo estamos platicando de que está pasando del Metrobús y alguien adelante de Iguala, porque es la distancia, en Oxuc y es de Palenque, dice que no le gusta. Digo, ¿estás de acuerdo que no tiene sentido? Entonces, la gente, cuando se transmite esos mensajes a la Ciudad de México y no hay la proporción y la ubicación territorial de lo que significa eso, se distorsiona todo. Claro. Y en este mundo politizado que hay ahorita, de gente que no le gusta la 4T, que tiene todo el derecho de decir lo que quiera, también distorsiona mucho. Y una prensa que también está empeñada en distorsionar esa realidad, no ayuda mucho en no dar referencias. Bueno, entonces, sí, pero sí hubo un amparo recientemente, ¿no? Sí, pero son varios amparos. De comunidades, hay varias de comunidades directamente afectadas. O sea, sí hay alguna resistencia, ¿no? No, que dime, es que es lo que me han preguntado, oye, ¿de dónde es esa comunidad? Yo volteo y digo, ¿dónde es? ¿Quién de la comunidad? Preguntas a las comunidades, oye, ¿quién hizo el amparo? Por ejemplo, el amparo del CRIPS. El CRIPS es un grupo que es de Espujil. Resulta que esa organización del CRIPS, que ya tiene antecedentes hace tiempo, que era gestor de ciertos recursos que tenían participación, se fue reduciendo. Inclusive hay narraciones ahí escritas de gentes, se fue reduciendo, y el grupo resulta que hoy día es un grupo de menos de 30 personas, de los cuales solamente 2 viven en el municipio de Calakmul, que es el municipio más grande de Campeche. No hay presencia. Entonces de repente sale un amparo y dice, bueno, ¿qué representatividad tiene? Entonces no hay gente realmente más que esos 2, y del otro, de unos choles, que digo, ¿de dónde son los choles? Porque aparte es muy chistoso. El recorrido en Chiapas del tren es prácticamente en puros terrenos de rancheros privados, prácticamente, son muy pocos, muy pocos. O sea, es muy interesante, porque dices, oye, la otra decía, es que estamos desplazando, espérate, yo tengo ahorita una sociedad armada en Palenque, donde nosotros partimos de un terreno que debía del antiguo aeropuerto, juntamos ya 1000 hectáreas. ¿Quiénes son los de las 1000 hectáreas? Pues todos los vecinos que son rancheros, pero no son propietarios ejidales en ese caso. Más adelante hay algunos muy pocos, a los cuales se les ha ido pagando el derecho de vía. Están muy contentos con nosotros, se les está dando trabajo y están dispuestos a integrarse. En Boca del Cerro hay un grupo muy interesado por el proyecto que se tiene de ejidos, pero realmente no hay, pero eso estamos hablando ya de Tabasco. Entonces, la parte es como que te puedo explicar, hay mucha simulación. Yo ahorita de la cuestión está muy clara, del amparo que hay reciente de los choles, yo ya quisiera conocerlos quiénes son. Sé que hay un grupo en Mérida que anduvo promoviendo Chimbal. Es un grupo que está en Mérida, no está en la zona. Muy interesante. Entonces, no hay esa
que digas, este grupo es. ¿Por qué? Claro. Porque yo me sentaría con ellos a platicar qué pasa. No se ven. Otro reglamento, bueno, norma internacional que la gente cita mucho es el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que obliga a que en estos tipos de megaproyectos hay una consulta a los pueblos indígenas. Se hizo una consulta el año pasado, pero algunos dicen que eso no cumple plenamente todavía con esos requisitos. ¿Se van a hacer más consultas conforme vaya avanzando el proyecto o ya fue con esa consulta inicial y ya lo toman como autorización para todo? No, nadie está pidiendo, fíjate, es muy importante, lo que acabas de decir es muy importante. Desde que estaba el anterior alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, pues tuvimos una reunión con él, un cuate que se fue, inclusive es checo, él y se quedó otro grupo a cargo de todo esto. Ellos participaron en la consulta, estuvieron yendo, pero no fueron a todos los eventos. En cambio, sí, dos agencias de Naciones Unidas que sí estuvieron presentes en todo el proceso fue ONU Habitat y la UNOPS. Ambos llevaron, inclusive levantaron actas. Hubo diferencias técnicas de detalle muy fino entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas y el INPI. Cosas que yo me acuerdo, decían, oye, ¿por qué hubo poca participación de mujeres? Oye, John, son usos y costumbres. Tú no puedes decir a un grupo indígena, tú no vas a imponer la proporcionalidad si sabes que son medio especiales. Claro. No vas a exigir la proporcionalidad de número de mujeres porque son usos y costumbres. Llegaron obviamente los delegados ejidales, los de los grupos indígenas, llegaron representados con sus usos y costumbres. Si ya en el fondo ellos no le dan conceder, son cuestiones ya intrínsecas de su cultura, que habrá que ir modificando porque no son buenas esas tradiciones, estoy de acuerdo, no hay que combatir eso, pero en ese momento tienes que reconocerles el valor de su representatividad. Y está firmado esa representatividad. Y por otro lado, de repente decía alguien, oye, es que estuvo mal la traducción. ¿Quién dijo eso? Oye, si tú estuviste en una minoría de reuniones y dependiste, no llevaste tu traductor a la mano, preguntaste. Entonces, hay diferencias que en algunas pueden tener razón, en algunas no, pero son diferencias que tuvieron un tono de ajuste. No por eso se puede descalificar todo el proceso. Okay. Mira, aquí hay una cosa muy importante que es fundamental en todo. No hay intención de simular nada. Creo que lo más importante de este gobierno y de esta transformación tan fuerte que está buscándose en el país, se basa en una cosa que no podemos tener simulaciones. Dos cosas tienen que ser de veras o no soportas una nueva realidad. Son apuestas muy fuertes y apuestas muy profundas de la sociedad mexicana. Entonces, este gobierno para transformar tiene que basarse realmente en la honestidad integral de todo. No puedes andar con una versión acá de la verdad y después manejar otra. No, tiene que ser todo. Y las consultas nos van a seguir. O sea, si como avanza el proyecto, si hay comunidades que no quieren o quieren otras condiciones, estás abierto a escucharlas. Por supuesto. De hecho, lo más importante de la consulta que fue es iniciar un proceso, porque hay una comisión, o sea, la consulta no va a ser un evento aislado. Es un proceso largo. Así y tan largo como de aquí al terminar la administración. Muy bien. Tenemos solamente más bien 5 minutos que nos queda y no hemos entrado al jugoso tema que mencionaste del gran capital, ¿no? Porque este proyecto se va a financiar, entiendo, con 90% de dinero privado, ¿no? Y un 10% público. Ya se han asignado algunos contratos de parte del gobierno, pero las mismas empresas también van a poner su parte. ¿Cómo va eso? ¿Qué porcentaje, al final de cuentas, va a ser público-privado? Y quién va a mantener el control? ¿Y cómo ha sido el proceso de licitación? Ya algunos ya acusan falta de transparencia, favoritismos, ahí está Slim, ahí están los chinos, en fin, ¿no? Hay muchos historias ahí rondando. Acláranos cómo está la situación, por favor, estimado Rogelio. Mira, originalmente era como tú decías, originalmente se planteó que iba a ser un 90% privado y un 10% del Estado. Okay. El problema es que el privado siempre va por la parte de León, es en todas partes del planeta. Y el presidente no le gustaba que las APPs famosas tuvieran un legado de una gran deuda. Claro. Hicimos los escenarios los hicimos y llevamos una reunión con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, y dijimos, mira, está todo esto, vamos a llevarlo al presidente. Se veía la gran cúspide que llevaba los intereses y el presidente dijo, no. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer que la obra de infraestructura, lo que es tren,
sea 100%, o en la medida posible, ahorita hay porcentaje, la mayor parte, el 90 y tantos % público. Okay. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar deuda pública. Ese es un principio que yo creo que es muy acertado, de dejar broncas que después nada más son andar llorando por los intereses. Si yo me he arrepentido alguna vez, fue tener un crédito hipotecario que no sabes ni cómo estás, sigues pagando Claro. y sigues pagando. Entonces, es un país igual, ¿no? Entonces tenemos una deuda impresionante. Entonces, pero así hay un renglón muy importante de negocio privado aquí, que también son los grandes intereses. Entonces, el tren, lo que es la infraestructura del tren, va a ser hecha con recursos públicos, de recursos del erario, y estamos hablando de una inversión aproximadamente de 145 mil millones de pesos. Ese es el tren en sus versiones mixtas. Hay una parte de diésel eléctrica, híbrida, diésel eléctrica, y otra parte eléctrica. En fin, estamos viendo, estas son cuestiones técnicas que están ahorita viendo qué tanto podemos jalarle liga paquetes, pero es el proyecto de infraestructura básica. Donde sí viene una importante inversión privada es en las estaciones. ¿Por qué las estaciones deben ser privadas? Es muy simple. Si yo llego a un lugar y te puedo garantizar que en ese lugar te llevo millones de gentes, porque, por ejemplo, actualmente llegan a Cancún, llegan 15 millones de visitantes, los cuales podemos distribuir. Cancún es el segundo aeropuerto más importante y de ahí puedo jalar mucha gente y llevar 3 millones hasta Palenque tranquilamente en lapso de unos 5 o 10 años. Y eso, ahorita actualmente Palenque tiene 700,000 visitantes. Podemos triplicar y no siga a otros lugares. Bueno, ¿qué sucede con eso? Que le doy un principio de decir, bueno, si yo hago con la asociación de los dueños de la tierra, que son los campesinos y ejidatarios, hacemos un plan maestro y decimos, señores, ahora sí, pásenle, aquí va la estación, aquí va la parte comercial, aquí están los hoteles, aquí están los parques, los jardines, la habitación, y es un proyecto integral donde invitas a entrar al sector privado, porque le estás garantizando frecuencia y volumen de mercado por las características del tren, como muchas estaciones en Europa lo han hecho. Empiezas a ordenar el espacio y ese ordenamiento espacial te permite generar negocio. Y en ese negocio invitas, pero tú no estás solo como gobierno, estás acompañado de los dueños originales de la tierra. Y dices, ok, invitemos a invertir en esta tierra bajo dos maneras, o nos rentan o nos dan participación, pero siempre estaremos presentes, que es lo más importante. ¿Para qué? Para que la plusvalía, que es el primer factor. Mira, ahorita, por ejemplo, una comunidad que nos diga, que han levantado la mano muchos, por eso yo creo que todas quieren entrar, porque la verdad, territorialmente todos te dicen, oye, ponlo aquí, ponlo acá, porque saben perfectamente el valor. En el momento que una comunidad, en un terreno que ahorita no pasa nada, tú metes, te pasa la vía y dices, porque también la vía por sí misma no plusvaliza solamente donde esté la estación. Y dices, aquí va la estación, ¿qué sucede en ese momento? Ese terreno que si valía 100 va a valer 1000. Por decirte algo, es una exponencia. Entonces, ese valor de plusvalía se le da a la comunidad, pero tampoco te puedes quedar nada más a la comunidad inmediata. Tienes que meter a los demás que están atrás de la propiedad. Estimado Rogelio, me da muchísima pena, pero ya se nos terminó la hora. Vamos a tener que, apenas estamos entrando con este tema. ¿Favoritismo para Slim, sí o no? ¿Vale? ¿Favoritismo para Slim? Para nada, ganó Slim como Dios manda, como todos han ganado. Se quedó ahí esa última pregunta. Vamos a tener que seguir, Rogelio, por favor, en unos meses, ahora que tengan más avances, regresa aquí a TV UNAM y vamos a seguir con esta fascinante plática. Creo que tocamos muchos temas claves y te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Sí? Gracias. Al contrario, John, fue un placer. Gracias. Al contrario, gracias a usted por acompañar con nosotros, estar con nosotros una vez más. Nos vemos de nuevo aquí en TV UNAM en 8 días.